tenemos hoy al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, a quien quiero agradecerle el haber aceptado este llamado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, tenemos muchas cosas en la mesa de trabajo. En definitiva, la confesión de Jorge Barata ha cambiado un poco el panorama y ha puesto en la palestra dos nuevos nombres. Se trata de Susana de la Puente y Jaime Yoshiyama, que en este momento ya recibió una orden de allanamiento, pero previo a esto ha girado un poco el tema alrededor de mucha suspicacia. El hecho de que él haya enviado una carta con una fecha que no nos ha quedado claro, el hecho de que haya salido del país un día antes de la declaración de Jorge Barata, complica mucho más la credibilidad en estos nuevos destapes, en el avance de la investigación de este sistema de corrupción. Bueno, son dos nombres que en realidad lo que nos permite pensar es lo siguiente. Las finanzas de las campañas no discurren, digamos, por los canales regulares. En principio los partidos tienen un tesorero que es el encargado responsable en general ante los organismos electorales, particularmente la OMPE, y en ninguno de los casos aparecen los tesoreros. Y aparecen, por el contrario, personas, las que ha señalado, que forman parte del vínculo cercano de los candidatos presidenciales. Y entonces dos cosas, acá hay una informalidad que ya era conocida, dos, que por lo tanto es altamente probable que todo el dinero que ingresa a las campañas no se conoce. Sí. El origen del dinero, sobre todo en este caso, es dinero de una fuente de origen sospechoso, por no decir ilegal. Y entonces se ha nombrado ya a Jaime Yoshiyama, a Susana de la Puente, pero a los otros también. Lo que quiero decir es que en realidad las medidas que se tengan que tomar, por un lado en el ámbito penal, que es las investigaciones que están haciendo los fiscales, tienen que estar acompañadas también de medidas de orden electoral, porque de lo contrario los Barata, los Odebrecht van a seguir, y van a seguir porque no hay nada en las modificaciones que se han hecho a la ley de organizaciones políticas el último 30 de noviembre, que justamente resultan insuficientes. Ese es un punto interesante y recogiendo lo que ha dicho hace segundos, el tema penal. ¿De qué manera tipificamos o el lavado de activos o la entrega de una coima si en declaración de Jorge Barata él ha ratificado que él desconocía que en el Perú las entregas sean ilegales? Y no hemos tipificado absolutamente nada y la entrega de dinero no tiene una bancarización correspondiente. Hay en escritos y eso una corroboración de cuánto dinero se ha recibido, pero no está bancarizado. Pero no solamente no está bancarizado, sino que en realidad la modificatoria de la norma, es decir, de la ley orgánica, perdón, de la ley de organizaciones políticas, recién es del 30 de noviembre. En el momento en que se dieron estos hechos, vale decir, para las elecciones del 2006 y 2011, no existía ningún impedimento de esa naturaleza, no existía ninguna obligación que cualquier contribución pasaba necesariamente por el sistema financiero. Y entonces, para los hechos ocurridos allí, digamos, esto no es de alguna manera una forma en donde se va a tratar de, por ejemplo, denunciar a las organizaciones. Una congresista del periodo anterior declaró que había entregado como 50.000 soles en efectivo en un maletín. ¿A quién se le ocurre trasladar esa cantidad de dinero? Pero además al propio tesorero del partido, ya teniendo una cuenta bancaria, porque esos están obligados, decirle que lo deposite en el banco. Cosas tan simples como estas. Lo que ocurre es que también en ese momento las empresas, que son los mayores contribuyentes en las campañas, no aparecen. El Odebrecht no aparece. Por ejemplo, ahora está prohibido que las empresas, a partir del 30 de noviembre, contribuyan en las campañas electorales. Pero esta norma, si se hubiera dado en su momento, ¿iba a afectar a Odebrecht? No, porque Odebrecht no aparece en la lista de contribuyentes. Lo que hacían las empresas es, mira, ¿sabes qué? Yo te entrego 1.000.000 de soles o lo que fuera. Y tu partido, encárgate de que ese dinero
ingrese y se gaste, pero ese es tu problema. ¿Qué hacía el partido? Tenía más o menos dos formas de que este dinero ingrese. A través de terceras personas, una suerte de testaferro, diciendo yo te entrego de esos 100.000, no sé, tanta plata a ti, tú dices que contribuyes de esta manera. O lo que se llamaba actividades proselitistas. Actividades, por ejemplo, los cócteles, pero también Sí. pudo haber sido, qué sé yo, decir de que había un evento, no sé, pues un festival en la playa, porque generalmente es en el verano, y entonces allí transitaba mucho de este dinero, se licuaba este dinero. Pero esto no es nuevo. Lo que hay que ser claro es que esto no es nuevo. Las campañas en el Perú siempre han han recibido sido aportes. así. Es más, no estamos preparados para que este 7 de octubre, para las elecciones regionales y municipales, esto mismo ocurra. Y va a ocurrir a niveles claros subnacionales, los Odebrecht chiquitos, ¿no? En provincias y distritos del país. Municipalidades y tal. Pero eso va a ser mucho peor todavía. Y entonces si ya hay denuncias, hay autoridades denunciadas, procesadas e incluso encarceladas, esto no va a parar. Y esto no va a parar porque lamentablemente se ha avanzado mucho, pero además no existe ni la claridad ni la voluntad política de que esto pare, porque quienes tienen en sus manos poder cambiar algo es el propio Parlamento. Y al no modificar allí donde es necesario modificar, por lo tanto esto va a seguir existiendo en adelante. Y a propósito del Parlamento, que encuentra una fuerza importante, que es Fuerza Popular, por la cantidad de representantes parlamentarios que tiene, en este momento, con esta orden de allanamiento que se ha dado al señor Yoshiyama, salen a hacer una denuncia diciendo que esto forma parte de un ensañamiento político y no de lo que debería ser un debido proceso en la investigación de Odebrecht. ¿Le parece oportuna a usted esta orden de allanamiento o le parece en efecto un abuso? Lo que pasa es que forma parte de la investigación los aportes de campaña en el caso de Fuerza Popular. Y entonces se ha allanado el local de Fuerza Popular, se ha ingresado a la OMPE para recoger toda la documentación en relación a Fuerza Popular y en consecuencia, si es que se nombra a Jaime Yoshiyama como una de las personas que supuestamente era el vínculo intermediario entre Odebrecht y el partido, pues resulta lógico que así sea. Fuerza Popular ciertamente ha señalado que esto es un ensañamiento, pero ensañamiento ha habido, y creo que sigue habiendo, para dos personas como el señor Ollantumala y la señora Niden Heredia, que tiene más de 8 meses de prisión. Y eso no existe nos hace pensar que, claro, ni siquiera existe una denuncia de la Fiscalía con muchos meses. Y en este caso tienen denuncias parecidas a otros que están libres. O a todos los meten a la cárcel por prisión preventiva, o estas dos personas salen para comparecer en libertad. Pero lo que no se puede hacer ciertamente es tomar medidas distintas ante situaciones iguales. Ahora, comparando un poco la situación de los últimos presidentes en el país, tenemos un expresidente Alejandro Toledo con una orden de extradición. Usted bien ha señalado, Losumala Heredia cumpliendo una prisión preventiva. ¿Por qué Fuerza Popular siente que el ensañamiento es contra ellos? Y ya tenemos todo un antecedente de que hay un proceso contra todos los supuestos implicados en este sistema de corrupción. ¿Forma parte de un capricho? ¿Forma parte de esta sensación de ser intocables por ser fuerza mayoritaria? Porque vamos a retroceder aún más en el tiempo. Daniel Salaverry se quejó todo el tiempo de que el fiscal de la Nación no asumía su postura en el avance de las investigaciones. A la semana se dicta una orden de allanamiento para el Partido Fuerza Popular. Pese a ello, no caló, parece ser la función en Daniel Salaverry, dijo que también eso era un abuso, que debía investigarse al presidente de la República y a toda la refrenda ministerial de aquella época. Bueno, los partidos actúan así, no hay que sorprenderse, ¿no? Todos los partidos actúan de esa manera, se victimizan
Si esto hubiera ocurrido con el APRA o cualquier otro, probablemente hubieran dicho exactamente lo mismo. La diferencia es, como tú bien has señalado, Fuerza Popular tiene una cantidad de votos en el Congreso bastante importante, como para pasar también de ser víctima a ser victimario. Ayer han decidido apoyar, parece ser, la moción de vacancia. Sí. Y están, como en todo juego de ajedrez político, en un momento sienten que ellos son presionados y pasar también al ataque. Y es por eso, y resulta parte probablemente de una estrategia, la entrevista que hace concedido Keiko Fujimori ante un silencio que va, no sé cuándo fue la última vez que concedió una entrevista a la un medio última de vez que se comunicación. reunió con el presidente Kuczynski, la segunda reunión que tuvo el año pasado. No, pero eso fue una declaración en general, pero una entrevista a un medio de comunicación creo que más de un año, sí, si no es así. Y entonces, para que ella salga de su ostracismo y su silencio, tiene que haber ocurrido muchas cosas o ser parte de una estrategia que evidentemente está relacionada con estas situaciones que ya sabemos. Por un lado, ellos quieren al presidente Pedro Pablo Kuczynski fuera de Palacio de cualquier manera. Si no han apoyado con anticipación lo de la vacancia, es que están midiendo en qué momento esto será mejor. No quieren aparecer incluso ellos encabezando el proceso de vacancia. Han dejado a las fuerzas como Fuerza del Frente Amplio, Nuevo Perú, para que ellos lo hagan. La vez pasada también ocurrió lo mismo. Y por otro lado, porque estiman que la erosión que están sufriendo de parte de la salida de varios de sus miembros, liderada además por Kenji Fujimori. Claro, y tienen que parar o estarán midiendo, en fin, pero esto no es casual, forma parte de una estrategia política como que también es natural que eso. Ahora, valgan verdades, la última moción de vacancia, más que un debate, parecía en efecto una operación matemática, porque jugó mucho a favor la abstención, jugó mucho a favor el hecho de que Kenji haya podido aliarse al gobierno. Precisamente de esta fricción de la que estamos hablando entre los hermanos, hay un mensaje detrás de ese tuit de Kenji Fujimori de decir que él cree en su hermana, pero no cree en Fuerza Popular, que está desacreditado moralmente. Y eso responde también a las lealtades frágiles de cada uno de los congresistas que ha formado parte de Fuerza Popular en este momento. Y la denuncia es aún más grave porque ellos, entre líneas, anuncian que muchos más representantes van a unirse a las filas de los Avengers. ¿Y estaremos ante qué entonces en Fuerza Popular? Bueno, el gran problema de Keiko Fujimori, incluso desde el 22 de diciembre, cuando es el primer proceso de vacancia, es que su debilidad ahora la encuentra no al frente, sino en la retaguardia. Y entonces la salida de Kenji, que de alguna manera estaba cantada desde antes, pero que pensaban que quizá esto podía ser acompañada tan solo de unos cuantos, ha comenzado a crecer. Si se repara, por ejemplo, qué pasó entre diciembre, luego de la vacancia y el indulto, sale el padre, y se suponía que el padre iba a tener una influencia enorme en las diferencias de los hermanos. Unidos como bancada, ¿no? No, pero sobre todo el padre resolver las diferencias claramente abiertas entre los hermanos y probablemente equilibrar las posiciones dentro del partido, no pasó. Y no pasó porque hubo una opinión pública que rechazó el indulto, varios de los aliados iniciales de Pedro Pablo Kuczynski se distanciaron de él y Fuerza Popular midió de que esto no era tanto como que se pensaba. Y es por eso que inicia la expulsión, ya la expulsión de Kenji Fujimori. Y parecía que efectivamente Kenji Fujimori se quedaba tan solo con los 10. Pero allí es donde es este juego, pues, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski con Kenji Fujimori comienzan a trazar toda una estrategia en donde lo que hacen es mostrarse ante los aún dudosos dentro de Fuerza Popular y por eso viajan con muchos parlamentarios. Y entonces, de cara a las elecciones del 7 de octubre, tú tenías parlamentarios desconocidos que eran de Fuerza Popular, ahora resulta que están al lado del presidente de la República. Totalmente. Y entonces es un atractivo para un partido que en realidad no es la suma de miembros del partido, porque de los iniciales 73,
tan solo 13 eran miembros del partido. El resto son invitados. Son los que han tenido posibilidades de formar parte de la campaña, eso nos ha quedado clarísimo a todos. Y bueno, y hay desde desconocidos hasta importantes, sí, como el propio Luis Galarreta, que no es miembro del partido. Y tengo una pregunta respecto a lo que acaba de mencionar en cuanto a la estrategia de Kenji y los Avengers. ¿Responde verdaderamente a una estrategia de los Avengers con el gobierno de turno o responde a las denuncias detrás de cada uno de ellos, de que se sienten excluidos, de que no se toman en cuenta los congresistas de provincia en los debates de Fuerza Popular, porque Fuerza Popular ha segmentado el partido y prioriza a Luz Salgado, al congresista Becerril, a Daniel Salaverry? Hay una combinación de estos ¿Hay una factores. cúpula en Fuerza Popular? Bueno, todos los partidos lo existen, ¿no? No hay manera que además no exista. Hay una dirección del partido, tiene que haber disciplina en un partido, pero lo que están acusando dos cosas. En primer lugar, los que serían los asesores principales de Keiko, a quien responsabilizan de todo. Esta es una mirada, ¿no? Hay algunos que, sin embargo, señalan lo siguiente, ¿no? El responsable de todo esto es Keiko Fujimori y estos asesores son los operadores de las decisiones de Keiko Fujimori. Pero en relación a Keiko, muchos han dicho, no se reúne con nosotros, no nos hace caso, nos excluye, es muy fría, ¿no? Discrimina al provinciano. En general. Pero por otro lado también es cierto que en todo partido hay pues congresistas que destacan, sea por una serie de factores personales, sea por su experiencia, y tampoco es que Fuerza Popular tenía de esos 73 una cantidad grande de parlamentarios que pudieran asumir funciones tan importantes como en la presidencia del Congreso, la vocería, o algunas comisiones importantes. Suele suceder así cuando hay partidos que arrastran, gracias a grandes votaciones, a parlamentarios que en realidad no tienen aptitudes como o experiencia, por lo menos en este momento, para ocupar cargos importantes. Por lo demás, si uno nota quienes se han ido también con Kenji, no es que son grandes ni destacados parlamentarios, y algunos tienen rabo de paja. Totalmente. El número refleja una crisis y quisiera saber cuál es su punto de vista de esta crisis. ¿Es una crisis de parte verdaderamente de la lideresa del partido? Porque son 14, si fueran 2, la situación cambiaría, son 14. Entre líneas se puede leer que habrían 4 o 5 más que estarían por salir de Fuerza Popular para unirse también a este bloque. Y la segunda pregunta sería, ¿le jugará en contra a Kenji Fujimori esa estrategia vacándose al presidente Kuczynski? No, en el primer caso estamos delante de un serio problema, llamémosle crisis de Fuerza Popular. Yo no creo que Keiko había pensado en algún momento que esto iba a suceder, sobre todo en un periodo tan corto. Porque tener 73 congresistas es tener poder, y tener mucho poder, que obviamente ha disminuido, que ahora tiene por debajo ya de 60. Sí, esta crisis en realidad parece no haber terminado, porque los Avengers señalan que hay un grupo todavía dudoso y que probablemente se pasen a sus filas, y dentro de Fuerza Popular estarán haciendo todo lo posible también por retenerlos. Entonces, pero una cosa es retener a alguien cuando tú tienes 73, otra cosa es cuando tú tienes 59, ya no eres mayoría absoluta, y ves además a los otros que están en posiciones mejores que las que tenían antes. Pero aún tienen la mayoría relativa y tienen capacidad de poder hacer muchas cosas. Para empezar, es una fuerza importante para la probable vacancia, la posible vacancia del presidente de la República. Ahora bien, ¿le conviene a Keiko o a Kenji? ¿A Kenji dices tú? Kenji está muy cerca al gobierno. No, sí, le conviene. En la posibilidad de que se le vaque al presidente Kuczynski, ¿qué va a pasar con esta estrategia que tenía Kenji de trabajar cerca al gobierno? ¿Viaja hasta en el avión presidencial? No, sí, claro. Indudablemente que Kenji no le conviene a Kenji, porque en realidad ahora se ha constituido en el principal aliado, Kenji Alberto Fujimori, en el principal aliado del gobierno. El gobierno ha perdido
miembro de su bancada. Su bancada no es importante, su bancada no está cohesionada, salvo dos o tres, en realidad ha perdido incluso a tres, repito, importantes. Sí. No tiene aliados, no ha logrado crear coaliciones desde el inicio, además, con las otras bancadas. Con el indulto ha colocado al frente, opositor ya abiertamente a las dos bancadas de izquierda. No tiene un partido, además, fuera que lo respalde. No tiene una opinión pública favorable. Su aprobación presidencial está alrededor entre el 16 y el 18%, que es bajísimo, de los más bajos de los presidentes de la región. Y entonces, lo único que tiene son los Fujimori. Alberto Kenji Fujimori, y tratar ellos de operar para congregar más congresistas y que no se llegue a este fatídico 87 votos. A cambio, por cierto, de muchas cosas, como que ya lo estamos viendo. Proyectos en cada una de sus regiones. Pero entonces es algo que en un artículo escribí, pero Pablo Kuczynski es un fujidependiente. Es un fujidependiente. No depende de sus fuerzas, no depende de su partido, no depende de su bancada, no depende ya de la opinión pública, no depende ni siquiera de su propio gabinete, en donde además no todos aparecen con la misma fuerza y experiencia como para poder defender al presidente. Y encima, algo que le debe estar quitando el sueño, es su vicepresidente Martín Vizcarra. ¿Por qué le quita el sueño en ese momento? Y si cuando estuvimos en el escenario de la interpelación por la adenda de Chincheros, nadie creía en Martín Vizcarra. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿La desesperación de no tener a alguien que lidere y que tome las riendas del país? Bueno, el tema de Chincheros efectivamente... Porque se maneja una doble moral, ¿no? Si en ese momento todo el mundo quiere a Vizcarra, en ese momento todo el mundo lo desacreditaba. Pero le desacreditaba básicamente en el Parlamento en relación ciertamente de un tema bastante complicado, que no solamente viene de este gobierno, sino del anterior, y que tiene sin embargo, efectivamente allí una piedra en el zapato el vicepresidente. Pero dejando de lado el tema Chinchero, Martín Vizcarra tiene algunas digamos, características que algunas bancadas han rescatado, y en realidad es cierto. Es una persona que sí tiene experiencia política, es una persona, para empezar, muy cuidadosa en declaraciones, cosa que el presidente no las tiene, y es una persona que ya contaría con el apoyo de algunas bancadas. Y entonces... ¿Contaría con el apoyo porque estaría trabajando por debajo del gobierno, a espaldas de Kuczynski? Bueno, eso no lo podía afirmar, pero que le han enviado mensajes, me refiero de manera pública, de que si es que hay una vacancia y él asume, que asuma y que tratarán de que el país se encamine hasta el término del mandato. La última vez, el presidente se presentó previo a la vacancia con sus dos vicepresidentes y dijo, ese era el mensaje, que si es que a él lo vacaban, se iban todos. Si se iban todos por sucesión presidencial, Luis Galarreta, presidente del Congreso, iba a convocar elecciones, pero entre convocar elecciones eso no es corto. Saqué cálculo en ese momento y eso implicaba de que por lo menos el nuevo presidente iba a asumir en enero del 2019. Íbamos a tener todo el 2018 con un presidente provisional que salía del Congreso. Esto crearía siempre una gran inestabilidad con implicancias no solamente políticas, sino también económicas severas, ¿no? Entonces, y digo Vizcarra es una piedra en el zapato porque él no ha dicho, a diferencia, por ejemplo, de Mercedes Araoz, que si es que hay una vacancia, él no asumiría la presidencia. No lo ha dicho. Y si no lo ha dicho, quiere decir, y este es el mensaje cifrado, pues lo asumiría, ¿no? Si se diera el caso, probablemente. Y a propósito de Mercedes Araoz, ella ha puesto las manos al fuego y sale en defensa del presidente en cuanto oportunidad tiene. Y a propósito de defensas, tengo que preguntárselo. Trasladando el tema Yoshiyama, ¿usted confía en el señor Yoshiyama? Nosotros anoche tuvimos al señor Rafael Rey
y él ha puesto el pecho, el cuerpo entero por el señor Yoshiyama. Lo ha pintado como el hombre más probo en la historia de la política del país. La verdad que yo no. Ese es el caso de Rafael Rey, porque más lo conoce. Yo a Jaime Yoshiyama no lo conozco, y en general por estas cosas no se trata de poner la mano, parte del cuerpo, todo él, sino que él sí ha tenido una participación importantísima en las campañas de Fuerza Popular, y por lo tanto es una persona clave. Que él sea acusado, etcétera, eso lo verán las instancias correspondientes. Pero él ha sido vicepresidente, él ha sido persona de confianza de la familia Fujimori en la década del 90, conoce a Keiko desde que era pequeña, ha sido cercana a él y ha sido secretario general del partido y encargado obviamente del tema de las finanzas. Pero acá ciertamente hay que separar las cosas. Se sabía que el ingreso de dinero, más allá que sea Odebrecht, superior a 60 OITs que tenía origen en una sola persona o empresa, en ese momento estaba prohibido. Y entonces en los partidos se hacen de la vista gorda por una sencilla razón, porque necesitan ese dinero para las campañas. Y entonces cuanto más se necesita, más están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que ese dinero ingrese. Si Odebrecht les daba $1.200.000 o lo que fuera dólares, ese dinero no lo van a recibir. Todos los partidos lo han recibido. Y entonces, ¿quién era el encargado? ¿El tesorero del partido? No, el hombre de confianza. Y el hombre de confianza era Jaime Yoshiyama. Ahora, que encuentren que él, por ejemplo, hizo que este dinero ingresara a la campaña por vías ilegales, repito, si es que lo prueban bien, lo único que yo estoy diciendo, y de hace mucho tiempo, que esta es una mecánica, es una costumbre de las campañas electorales en el Perú, porque los partidos no tienen dinero. Y entonces son vulnerables a quienes tienen el dinero. Sean empresas formales, en ese momento... O sea, empresarios, o sea, gente que simplemente tenga la capacidad adquisitiva y quiere un espacio dentro del partido y nadie los filtra, pues, ¿no? Ni siquiera espacio en el partido, porque ninguna empresa entrega dinero y una cantidad importante a cambio de nada. A cambio de nada, por supuesto. Cambio, el cambio es aquí y en todas partes retribución en el momento en que tú llegues al poder. Las empresas, para otras cosas, harán filantropía, pero en política, jamás. A propósito de recibir sin nada a cambio, el expresidente Ollanta señaló que él recibió dinero precisamente porque tenía afinidad ideológica con el gobierno brasileño. ¿Usted cree en ese argumento? No, es probable. No, yo sí creo que pues, por afinidad ideológica parece ser, además, por eso recibe un poco más. Y tal como están las declaraciones, en Odebrecht no estaban de acuerdo, pero ellos también tenían que hacer las cosas que le decía, en este caso, Lula o el Partido de los Trabajadores, por afinidad ideológica. Pero lo que hacía Odebrecht en general Barata era financiar a todos, bueno, a todos los que tenían posibilidades de ganar. Y por eso estaba en su momento Ollanta, Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, en fin, todos ellos, Alan García, aquellos que tenían posibilidades de ganar o influencia en el poder. Y están. No están pues partidos pequeños, no. Están los que iban a ganar. Y de eso se trata, ayudarlos a ganar, o tener influencia, o tener presión. Porque no solamente es ganar la presidencia, y esa parte todavía es desconocida, probablemente financiar campañas de congresistas. Y eso esperemos que también salga. Dicen que estamos ni a la mitad de este proceso de investigación. Han sido 2 días importantes, declaraciones importantes que tendrán que ser corroboradas con los medios probatorios necesarios. Pero esto nos hace mirar más allá y tenemos que hablar inevitablemente de los operadores de justicia en nuestro país y de los fiscales también, porque pese a que fueron 2 días importantes y que teníamos al hombre pieza clave en esta investigación, los días previos a este pliego interrogatorio fueron un desastre. El fiscal Hamilton Castro no participó del pliego interrogatorio.
la Comisión Lavajato trató de incluir sus preguntas. Parecía el colegio, se pasaban las preguntas para poder formar parte de este pliego. O sea, ¿por qué improvisamos? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿por qué improvisamos? Bueno, en todo caso, la Comisión Lavallato, bajo estas declaraciones de Barata, tiene un gran problema, porque sus miembros son miembros de los partidos cuyos jefes están involucrados. Entonces es muy difícil pues que ellos tengan una actuación de una imparcialidad y neutralidad a toda prueba. Es una comisión que lamentable ante esta situación, más allá de que ellos sean buenos parlamentarios, buena gente, en realidad ha terminado siendo una comisión que no va a aportar justamente por los intereses que allí se juegan. En relación a los fiscales, yo creo que ellos han hecho declaraciones ya pertinentes en un sentido, que iban en razón de quienes tenían procesos de investigación que se estaban desarrollando. Y entiendo que no se termina con esta declaración. Se supone que Hamilton Prado va a hacer lo propio también. Hay que entender también que el Ministerio Público está actuando en relación a este tema Odebrecht-Lavallato como nunca antes, pero también declararon en su momento, sobre todo al inicio, de que nuestro país y nuestras instituciones no estaban preparadas para tamaño problema, tamaña denuncia, y están haciendo lo posible. Creo que hay errores y hay que seguir exigiendo y hay que seguir controlando la actuación de estos funcionarios, pero creo que de todas maneras estamos por buen camino. Ojalá que sí, aún falta mucho, seguramente sí, claro. Tendremos mucho de qué hablar en este sistema de corrupción, el tiempo nos queda cortísimo. Yo quiero agradecerle hoy su participación con